Bueno. Hola, ¿me escuchan por ahí? Sí, profe, se escucha. Sí, se escucha perfecto. ¿Quién dijo eso? ¿Lisa? Bueno. Hay unos cuantos ya, ¿no? Bueno, chicos, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Les voy a pedir, como siempre, si pueden activar las cámaras, no así los micrófonos. Puede ser. La veo, Alicia. Alicia, te tengo ahí en la primera pantalla. O Garín. Es más, por la remera así negra pensé que era una remera de un famoso whisky. Pero no. Bueno, chicos, esperamos un segundito, seguramente ya entraron todos. Lucía, escúchenme, ¿cómo que no tienen? Todavía no puedo entender eso de que todavía no tengan cámara. No estoy del celu. Bueno, la cuestión de la cámara, no así del micrófono, es una cuestión de, a ver, de notar que ustedes también están ahí. Ya sé que Lucía, bueno, estás ahí porque me estás escribiendo. Recuerden, chicos, igual creo que deben estar todos más contentos ahora, que estamos por vía Zoom y no por la otra aplicación. Así que bueno, para nosotros también es mejor. Sí les voy a pedir, vuelvo a decir lo mismo, todos aquellos que pueden activar la cámara, por favor les pido que activen la cámara, porque, a ver, la asistencia también se toma en base a quienes están con la cámara activada, excepto aquellos que ya me vayan notificando. No puedo, pero realmente que sea fehaciente, que no pueden estar con la cámara prendida, ¿está? Vuelvo a decir lo mismo. Esta manera de dar clases es, a ver, no voy a decir supletoria a lo que es la presencial. Es más, el otro día justo estaba hablando con la madre de un alumno, y me comentaba, decía, oh, las clases tuyas, Marcelo. Y la verdad, yo soy muy objetivo y la verdad no me gustan las clases que yo estoy dando por Zoom. Tengo que mejorarlo, y digo esto, tengo que mejorarlo porque para el que ya ha cursado conmigo, a mí me gusta interactuar muchísimo con ustedes, cada 5 minutos. Yo soy de, alguien está ahí chusmeando, metiendo la cabeza para ver si lo estamos, sí, lo estoy viendo, ahí hay alguien que está con Elisa Mabel ahí. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. Bueno, así como soy así, acá soy en clase. La cuestión es que por el mecanismo que tenemos de dar clases así, no podemos dejar todos los micrófonos abiertos. ¿Hay alguien que está con...? Por favor. Chicos, a ver, controlen por favor quién está con un micrófono abierto. Elisa me dice que se está escuchando bajo, otro me dice que se está escuchando bien. Bueno, vos, Lisa, ¿me estás escuchando bien? Que te tengo ahí en la primera pantalla. Franco, Greco, ¿cómo me estás escuchando vos que tenés auriculares? Hermosamente perfecto, me encanta su voz, profesor. Yo no puedo creer que todavía estés acá, todavía con nosotros. Es más, vos, ¿sabes qué vas a hacer? Voy a silenciar mi micrófono y la clase la vas a dar vos, Franco. No tengo ningún tipo de problema en darla yo. Sí, ya lo sé que no tenés ningún tipo de problema y seguramente van a aprender más con vos que conmigo, ya de tantas veces que has estado. Nos debe de querer, me parece, Franco. Estuve una sola vez, tampoco exagere. No, yo creo que dos. Bueno, No, con ustedes estuve dos, pero una sola con digo. nosotros. Sí.
Se puso en silencio, profe, ¿eh? Voy ahí que me Ahí estaba está. llamando justo Ahí está. Agustín. A ver, que no seas vos, Franco. A ver, Lisa, ya que te tengo ahí en la primera pantalla, no quiero andar mudando de pantalla. ¿Qué han visto estos días con los demás docentes? Activate el micrófono, Lisa. Lisa Bogarín. Dale, no necesitas el cuaderno para acordarte. Dale. Estás Buenas activado. tardes, doctor. Lisa, Bueno, ¿vos te acordás? lo último que vimos, Lisa, ¿vos te acordás mi nombre? sí, ¿Te el acordás mi doctor nombre? Tamone, ¿Y el Marcelo número Tamone, tuyo? Marcelo. Lo del doctor lo Marcelo dejamos. Tamone. ¿Ah? Lo del doctor lo dejamos. Sí. No sé. Bueno, decime, Lisa. ¿Qué han visto? Dimos todo lo que es la ley 24937, la 13661, los A principios ver, ¿y a qué hacen referencia? procesales. ¿Principios procesales? ¿Con quién vieron principios procesales? En general vimos en la plenaria. Ah, está, pues eso después lo tenemos que ver en particular en los principios procesales. ¿Y a Sí, qué hacen referencia esas leyes que vos nombraste recién? ¿A qué hacen referencia? a la remoción y al nombramiento y remoción de los jueces. Está bien. Igual ese creo también es un tema que creo que va a dar el doctor Lascano. También. Bueno, ¿y qué más vieron en las demás creo que el miércoles pasado y el viernes pasado? ¿Qué vieron? Mujer de poca memoria tiene Lisa. Sí, doctor, estaba estudiando hasta recién en general. Bla, 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 bla. Bueno, jurisdicción, competencia, el deber poder de la Administración de Justicia. Está bien, pero con los demás docentes, el miércoles que vieron y el viernes. Lisa apagó el micrófono, no tiene ganas de seguir hablando. El viernes con el doctor Iriarte, la designación de los jueces. Está bien. Que eso también lo vieron, me dijiste recién en la plenaria, ¿también vieron algo? ¿O no? Es como que Vaso dio un pantallazo de lo que íbamos a hacer en toda la cursada, por eso lo mencionó. Ah, está. Igual lo habíamos también visto en ese pantallazo en la primera clase con los 4 docentes. Está bien. ¿Y el viernes qué tuvieron y qué vieron el viernes y con quién? Ay, no me sale. Queda los viernes. Iriarte. Pero con Agustín no habían tenido el miércoles, ¿no? No, los viernes tenemos. Está bien. Bueno, ¿y qué vieron? Eso, la designación de los jueces. Está bien. ¿Y el miércoles pasado qué vieron? ¿Qué vieron? El miércoles con Lascano. Está bien. ¿Qué vieron? Buenas, Marcelo. Sí, no sé quién habla por ahí. Isidro, buenas tardes. ¿Qué tal? Ay, pará que tengo la cámara apagada también, ahí está. Porque me anda medio lento todo y como que ahí va. Sí, decime. Buenas. ¿Cómo te va? El miércoles vimos fuentes procesales. Ah, eso, tiene razón. La bolilla 3. Repasamos todo lo que es el trabajo práctico de fuentes y todo eso. Tal cual. Bien. Bueno, chicos, en base mayormente a lo que estemos dando en clase, vayamos viendo en clase, gracias Isidro, ¿no? Isidro, sí, tal cual. En base a lo que vayamos dando en clase y en base, quizás el otro día alguien, no sé quién me dijo como los elementos de la jurisdicción, le digo, no, esos son diferentes a los elementos del acto jurisdiccional de cultura. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos el otro día? Si yo les voy a decir, por ejemplo, si hay un tema que no se da, y yo les doy, chicos, ojo con este tema, véanlo, léanlo, les hago así con el ojo, y no lo doy en clase a propósito, véanlo porque puede ser que entre, ¿está claro? Recuerden ustedes que las clases, por lo pronto, siempre van a ser de una manera orientativa y no abarcativa de lo que es el programa, ¿tá? Otro, un consejo que yo les doy siempre, no solamente para que tengan el micrófono abierto, por favor vayan silenciándolo y actívenlo si quieren hacer alguna pregunta. No solamente para esta materia,
pero cuando tengan la duda de si un tema va o no va, por más que no se haya dado en clase, o lo leen, porque puede llegar a entrar. Chicos, por favor, silencien el micrófono, por favor. Hay un micrófono abierto, está haciendo mucho ruido. O le preguntan a los docentes. ¿Está claro? No solamente para esta materia, sino para todas las materias. Si hay un tema que no va y lo ven en el programa, lo preguntan a ver si va, o si no lo preguntan, lo estudian por las dudas. ¿Está? No significa que si un tema no se da en clase, que por ahí no pueda llegar a entrar en el parcial. ¿Está? Esto, como dice un refrán, el que avisa no traiciona. ¿Quedó claro, chicos? Bueno, vamos a proseguir un poquito con lo que vimos en la clase pasada, que fue adentrándonos en un tema que para nada es divertido. Recién me estoy dando cuenta que me puse a dar clases con una remera deportiva y no estoy acorde a las circunstancias de la Facultad de Derecho. Bueno, hay cosas más importantes, ¿no? Peor eso se nos olvidó a veces que cruza alguno, que cruza desnudo, o esas cosas, eso sería peor, que después hagan una captura de pantalla y después la publiquen por ahí. Doctor Tamón andaba desnudo dando clase. Bueno, a ver. Se le escucha bajo. ¿Se me escucha abajo? Bueno, ¿y ahora? Ahora un poquito mejor. Bueno, trataré de, si bien a veces hablo bastante fuerte, trato de no hacerlo tanto en estos momentos. Bueno, a ver, viendo un poquito lo que vimos el otro día, a grandes rasgos, les hice notar a ustedes que teníamos que ver las diferentes acepciones de lo que es la palabra jurisdicción, diferenciarlo de lo que es la competencia, porque la competencia es una cosa y la jurisdicción es otra. La jurisdicción siempre va a ser más amplia que la competencia. Si bien todavía no empezamos a ver nada de competencia y estamos adentrándonos en lo que es jurisdicción, cuando a veces preguntamos, y después lo vamos a ver cuando veamos competencia, y uno les pregunta, ¿y qué es competencia? ¿Qué es competencia? Y es el límite, el alcance, la medida de la jurisdicción. Ah, fantástico. ¿Y qué significa eso? ¿Y qué significa que sea el alcance, la medida? ¿Está? El alcance, la medida de la jurisdicción. Bien. Cuando el otro día yo les dije a ustedes, y voy a hacer un pequeño repasito y después seguimos. ¿Qué era la jurisdicción? ¿Qué era el poder de ver que tienen los jueces investido o dado por el Estado? ¿Para qué? Para cumplir una de esas funciones del Estado. ¿Está claro? El Estado nos va a dejar a libre albedrío que nosotros hagamos justicia por mano propia. Si alguien no nos pagó, le partimos un palo en la cabeza, vamos con un revólver y le cobramos. O si alguien nos mata a algún pariente, ¿vamos a ir a la cárcel y lo vamos a matar? No. Para eso estamos bajo un Estado de Derecho en el cual el Estado tiene que incubar los mecanismos necesarios y dar un poder a quién, a una persona determinada, a organismos determinados para que administren justicia. ¿Está? Al margen de que las partes, cuando estamos hablando del proceso civil y comercial, porque tenemos que diferenciar del derecho penal, porque el derecho penal tiene otras aristas. Y cuando ustedes, recién, Lisa, comentaste que vieron algo de principios, ¿no? Y a ver. Solo citamos, doctor, bueno, cuáles podrían ser principios de concentración, de igualdad, de buena fe. Lo citaron, está. Cuando después veamos los principios procesales, vamos a ver que tenemos el sistema, porque hay que diferenciar los principios de los sistemas procesales, y vamos a ver que hay sistemas y principios. ¿Bien? Y vamos a ver que el que mayormente nos rige a nosotros bajo el proceso civil y comercial, recuerden ustedes que cuando se nos transgrede una norma, se nos transgrede un derecho, ¿está? ¿Qué eso dónde iba a estar plasmado? Ya que ustedes vieron fuentes y empezamos a adentrarnos en el derecho. ¿Está? ¿Dónde están plasmados esos derechos y esas obligaciones nuestras? ¿Dónde están plasmadas? En la Constitución. La en los Constitución. códigos. En la Constitución. En base a nuestro... A ver, cuando decimos que vamos a iniciar un proceso, recuerden ustedes, si vamos a iniciar un proceso, bien, es porque se nos transgredió un derecho o una obligación que tenemos. Por ejemplo, si alguien nos pagó, ¿está claro? Volvemos a lo mismo. ¿Vamos a ir a hacer justicia por mano propia? ¿O el Estado nos da los elementos para incoar una acción y que a través de sus órganos jurisdiccionales
nos diga tenés razón o no tenés razón. Esos derechos y esas obligaciones, ¿dónde están plasmados? Al margen que obviamente bajo esa pirámide de leyes, que es la ley fundamental de la Constitución Nacional. Pero ¿dónde van a estar plasmados esos derechos y esas obligaciones nuestras? ¿En qué ley de fondo? ¿En qué ley de fondo, chicos? Que lo nombramos la primera clase. La primera clase yo se las nombré. Y entre todos las nombré. En el Código Civil y Comercial. La En el, no, 50, no. en el Código Procesal. El código procesal. No. Esto es lo que diferenciamos de lo que es la ley de fondo, esa ley sustancial material, esa ley de fondo, bien, donde van a estar plasmados nuestros derechos y nuestras obligaciones. ¿Está claro? Cuando después ustedes vean partes. ¿Quiénes son partes? Bien. Partes. Doctor, ¿podría repetir ¿Cuáles son porque las se capacidades? cortó? Doctor, se ¿A cortó mí su se me cortó? comunicación. Se cortó, sí. Hola. ¿Y ahora me escuchan? Sí, Bien. yo te escuché en todo momento. Exacto. Ah, ¿sí? Bueno, entonces se te cortó a vos, Lisa. No me eches la culpa a mí. Lisa. Bueno, entonces decimos que esos derechos y esas obligaciones, ¿dónde van a estar plasmados? En el Código Civil y Comercial. Ley de fondo, derecho sustancial material. ¿Está claro? Bien, ahora, si se nos transgredió un derecho, ¿está claro? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ejercer justicia por mano propia? Iniciar un ¿Vamos a ir a proceso. casa? Iniciar un Bien, proceso. ahora cuando iniciamos un proceso, ¿en base a qué ley lo hacemos? ¿Bajo la ley de fondo o bajo la ley procedimental? No, la de proceso. La La de procedimental. procedimiento. Bien, Ujú. entonces, por eso, el Estado nos va a dar que vamos a tener la potestad y la facultad de que de lo que es la acción de iniciar un proceso, y el Estado va a tener esa jurisdicción. ¿Está claro? Y eso es lo que vimos yo la semana pasada. Por eso yo lo que quiero que quede en claro esas cuestiones. Bien, ahora, habíamos dicho el otro día que tenemos una jurisdicción judicial, una jurisdicción no contenciosa, porque hay que hablar de una jurisdicción no contenciosa en vez de hablar de una jurisdicción de tipo voluntaria. Porque nosotros no vamos a ir a la justicia si queremos y si no queremos no vamos. ¿Está? Ante determinado tipo de procesos tenemos que ir a la justicia igual. Si nosotros tenemos que ir antes bajo lo que era la ley de matrimonio civil, iniciar un divorcio, bien, por ejemplo, antes de la redacción del nuevo código, teníamos que ir a más partes al proceso, iba a ser fulano y fulana, perdón por el ejemplo que estoy dando tan abstracto, vamos a ponerlo así, Lisa y Marcelo sobre divorcio vincular. Perdona que Lisa que te estoy casando conmigo, y ya no estamos divorciando. ¿Tá? Entonces, ese tipo de proceso es no contencioso. ¿Por qué? Porque cuando yo el otro día les dije cuál es la diferencia que va a haber entre un proceso de tipo contencioso y uno no contencioso, es mayormente en definitiva que el objeto va a ser una pretensión en un proceso de tipo contencioso, en el cual va a haber un conflicto. ¿Cuáles son los sujetos? Van a ser las partes, actor y demandado. En cambio, en un proceso de tipo no contencioso o mal llamado voluntario, ese objeto van a ser simples peticiones. Sus sujetos no van a ser partes en sentido estricto, sino van a ser peticionantes. ¿Me siguieron hasta ahí? Franco, ¿estás escuchando bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿esto qué significa? Que cuando estamos bajo un proceso de tipo contencioso, ahí entramos a jugar, y lo que yo les había dicho la otra vez, la diferencia entre lo que va a ser la función judicial y la función jurisdiccional. Y cuando estamos dentro de la función jurisdiccional, tenemos que hablar de lo que es el acto jurisdiccional. Dentro de la función judicial, sería abocado a lo que sería los procesos de tipo no contencioso, la función judicial. Cuando estamos dentro de la función jurisdiccional, que sería realmente la de administrar justicia. Y esa administración de justicia, en caso concreto, sería mayormente cuando haya un conflicto. Esa función jurisdiccional que tenemos que ver, el acto jurisdiccional. Ese acto jurisdiccional que, como yo les dije, que Couture decía que tenía 3 elementos: la forma, el contenido y la función. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Me siguieron hasta ahí, chicos? Cuando hablamos de ese proceso de tipo no contencioso, ¿se escucha bien, chicos? Aunque sea pónganme en el chat, sí, se escuchan todos bien. Sí,
Un, dos, Sí, tres, sí. sí, hola, pero van Medio así probando. medio como un robot a veces, pero bien. Profe, forma, función y qué más. ¿Cómo? Y contenido. Y contenido, Forma, gracias. Lisa, vos no estuviste el lunes pasado, ¿no? Forma, contenido y función. ¿Qué era la forma? Hablaba de lo que son los sujetos del proceso, tanto hacia el juez como las partes, del procedimiento. Cuando hablamos del contenido, que es el segundo de los elementos del acto jurisdiccional dentro de la función jurisdiccional, estamos hablando que tiene que haber un conflicto, una diferencia, una divergencia entre las partes, entre los dos sujetos. ¿Está? Si vos me chocas a mí, Lisa, y no voy a poner, antes ponía ciertos ejemplos que por ahí Franco, que me conoce de vieja data, por ahí ponía algunos ejemplos, decía, a ver, Lisa, vos manejas, y vieron que las mujeres no manejan bien, hoy ya por hoy esos chistes no se pueden hacer, las mujeres manejan muy bien, esto queda para adentro. A ver, yo te choco a vos, Lisa, ¿está? Suponete que yo no tengo seguro, entonces como no tengo seguro, no hay una compañía de seguro que cubra por mí, porque uno para eso paga el seguro. Así que tenemos un accidente, se haga cargo la compañía de seguro. Suponete que yo no tenía seguro, ¿a quién le vas a iniciar la acción directamente? A mí, y voy a terminar respondiendo yo solito. ¿Está claro? Ese proceso, ¿cómo sería la carátula? Cuando estamos hablando de la carátula de un proceso, significa esa primera hoja, como sería una carátula de color de cartulina, ¿bien? En el cual va a constar los nombres de las partes y sobre qué materia va a versar dicho procedimiento, dicho proceso. Está, en este caso, ¿qué va a ser? Lisa contra Marcelo sobre daños y perjuicios, por ejemplo. ¿Está claro? Estamos hablando de dos partes en sentido estricto. ¿Recuerdan recién cuando dijimos cuál va a ser el objeto? Una pretensión que me pague la suma de pesos por el daño emergente, por el lucro cesante, por el daño moral. Suponete que ese auto te lo había regalado tu papá, Lisa, y me vas a reclamar, por ejemplo, por un daño moral. ¿Está? Eso va a ser el objeto, va a ser una pretensión de lo que se va a dar en el objeto de la demanda. En cambio, ¿están entendiendo hasta ahí, chicos? Vayan, aunque sea con un pulgarcito, me van poniendo así, aunque sea en el chat. Esto sería mucho más fácil en clase presencial, pero bueno, ya no voy a despotricar más con eso porque el COVID-19 está entre nosotros y se va a quedar un ratito más, así que me parece que vamos a tener que esperar este año que viene, y creo que el año que viene, por lo pronto, el primer cuatrimestre, vamos a seguir de la misma manera, por más que nos pese, les pese a ustedes y a nosotros también. En cambio, si Lista, ¿te molesta que te ponga como ejemplo constantemente a vos, como parte, como sujeto? ¿Te molestan o no? Para nada. Entonces, vamos a suponer que nos divorciamos. Entonces, sería Lisa y Marcelo. ¿Vieron cuando dije en el anterior proceso? ¿Qué dije? Lisa C. Contra. C. Contra Marcelo. En este caso, ahí van a estar diferenciadas bien las partes. Actor y demandado. Actor y demandado. Actor con su primer acto procesal de la demanda del artículo 330. Y el demandado presentándose cuando está la demanda, si quiere, está, porque cuando estamos bajo un proceso civil y comercial, no tenemos la obligación de presentarnos, tenemos una carga en un proceso civil y comercial. Bien, entonces, demandado se va a presentar con el artículo 354, que es la contestación de la demanda. Actor demanda, 330, demandado, contestación de la demanda, artículo 354. Bien, en el otro caso, dijimos que es Lisa y Marcelo sobre, por ejemplo, divorcio. Bien, en ese caso, si bien va a haber una causa fuente por el cual nosotros nos vamos a divorciar, no nos llevamos bien, Marcelo salía siempre, la dejaba sola a Lisa, entonces dijo, no, yo no te aguanto más, así nos vamos a divorciar, ¿está? No había bienes, no había nada, nos divorciamos y nada más. Entonces, ese proceso, si bien va a tener una causa fuente, porque si no, no nos divorciaríamos, ese proceso se presenta como de común acuerdo. ¿Está claro? Bajo antes. Ahora lo podemos hacer hasta nosotros si queremos unilateralmente la presentación de un divorcio. Esa presentación, eso va a ser de una manera, y ese proceso es de una manera no contenciosa. Por eso digo,
no significa que sea voluntario, porque nosotros no vamos a ir a la justicia si queremos, si no queremos, no vamos. Lo que significa esto es que si bien recapitulamos y vamos al principio y decimos cuáles son las funciones del Estado, cuáles son las funciones de los poderes del Estado, y decimos que la del Poder Ejecutivo es tal, la del Poder Legislativo es tal, y la del Poder Judicial es la de administrar justicia en un caso concreto. Bien, recordemos también que cada poder tiene su función primordial. Todavía estamos haciendo todo esto repaso y mezclando y agregando cosas a la clase pasada. ¿Por qué estoy haciendo de esta manera? Porque el tema no es para nada divertido. Hoy cuando justamente estaba escuchando a mi otra compañera de la otra comisión, y le estaba diciendo, bueno, este tema, y no por este tema en particular, después vamos a ver otros temas más agradables, más llevaderos, más divertidos, entre comillas. ¿Por qué? Porque esta primera parte mayormente de lo que es el programa es más vale muy teórica, y lo que vamos a ver, excepto clasificar, no sé si van a ver ahora en la primera parte de demanda, de contestación, toda la parte que hace al Código de Procedimiento Civil y Comercial lo vamos a ver para la segunda parte, para todos aquellos que tengan, no digo la suerte, sino el éxito de pasar a la segunda parte de la materia. Entonces, cuando hablamos de este proceso de tipo no contencioso, como por ejemplo el proceso de divorcio, puede ser un concurso, una quiebra, puede ser, al margen de que sean otro tipo de procesos, pero en el cual no va a haber un conflicto, ¿está? Fulanito sobre concurso, sobre quiebra, o lo que sería una sucesión. Bien, en el caso de la sucesión, bien, ¿por qué se llevan estos procesos de tipo no contencioso ante la justicia? ¿Por qué lo llevó un órgano jurisdiccional? Y a ver, si estuviéramos no digo más si estuviéramos en clase presencial, porque ahí es donde la parte que a mí me gusta hacerlos participar a todos, qué opinas vos, y acá no se puede mayormente. ¿Y por qué se hace esto de llevar estos tipos de procesos? Porque si bien, a ver, son más bien, se escucha entrecortado. Bueno, no Sí, sé por qué profe, por pasa. ahí tiene mal conectado el auricular. No, está bien conectado, Me voy a fijar a ver el Wi-Fi con qué está si no lo voy a pasar al otro. Yo escucho perfecto. Bien, sí. Sí, por ahí son algunos, ¿no? Por ahí son algunos que tienen algún problema en la conexión. Ahora se Sí, escucha por bien. ahí es de cada uno. Gracias. Ahí en el chat Gracias, dicen que Candelaria. también escuchan bien. Bueno, a ver, entonces, esto es lo que tiene esto, pero bueno, es lo que hay y bueno, aunque no nos guste, es así. Volvemos a decir que esto de los procesos de tipo no contencioso, si no tienen un conflicto, recuerden uno de los elementos del acto jurisdiccional, el contenido, que tiene que haber un conflicto, entonces esto estaría siendo una función de tipo judicial y no una función de tipo jurisdiccional. Recuerden ustedes que esa función jurisdiccional hace a la función propia del Poder Judicial. Bien, una función impropia sería, por ejemplo, una función de tipo administrativo, una función de tipo legislativa. ¿Por qué digo una función impropia? Porque no es la que le compete al Poder Judicial por excelencia. ¿Me van siguiendo? No hay un conflicto, entonces mayormente este tipo de procesos tranquilamente se podrían llevar a cabo por distintos órganos. A ver, ¿por qué un divorcio mayormente no se podría presentar directamente ante el registro de las personas? ¿O no? Hasta hace poco querían ganar los escribanos y que las sucesiones directamente se han llevado ante los escribanos, mayormente cuando no hay un conflicto, son anintestato, o las mucho más aún las testamentarias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un proceso de tipo voluntario. Excepto que después los herederos se peleen entre sí, mayormente ese proceso es un proceso de tipo no contencioso. ¿Está claro? Porque no hay partes de sentido estrictos. Fulanito, acá no me voy a poner a mí como como sujeto, digamos, de la sucesión. ¿Se entiende? Lo que sí yo les pido que lean, el otro día yo les comenté que había 4 actos de jurisdicción voluntaria, mal llamada voluntaria, que son aquellos actos de constatación, homologación, autorización y constitución de derechos.
¿está? Son 4, así que lo van a leer. Chicos, ¿vieron cuando yo le dije al principio de la clase? Mírenme, léanlo, ¿está claro? Esos 4, esa clasificación de esos 4 actos de jurisdicción, dice voluntaria, pero vamos a decirlo como aquellos actos de jurisdicción no voluntarios. Hay otras cosas que yo les quería comentar y esas similitudes que tienen a veces. Marcelo, disculpame que te interrumpa. No me pidas disculpas. Sí. Porque estaba anotando los 4 actos de jurisdicción voluntarios mal llamados y son actos administrativos, sí. ¿No administrativos? No, a ver, cuando decimos esto que, a ver. No contenciosos, digo. No contenciosos, pero ¿por qué hago referencia a esto y digo que, a ver, este tema a veces es medio engorroso y por eso que, a ver, es preferible pero en el programa está un poco en este tema. En el programa sí. Tal cual. Bueno, no importa, a ver, a lo que voy es lo siguiente, a ver. Estos actos podrían ser de tipo administrativo, ¿está claro? Porque no están creando ninguna norma, mayormente, ¿está? Sino que están diciendo, a ver, ante determinada situación, que se dictamine de determinada manera. Por ejemplo, ¿bien? Cuando decimos que estamos hablando de la función propia del Poder Judicial, la administrar justicia en un caso concreto y que tiene que haber un conflicto, ¿bien? Entonces, si no está ese elemento del conflicto, entonces no sería una función jurisdiccional, sería una función judicial. La función judicial denota aquella función impropia. Por favor, a ver, el que ha dejado el micrófono abierto. Esa función judicial es aquella a la cual es esa función impropia del Poder Judicial. En cambio, la función propia sería aquella función jurisdiccional, cuando hay un conflicto. ¿Está claro? Entonces, en este caso, si no hay un conflicto, sería más bien dado. Sí. ¿Podría repetir los 4 actos de clasificación? No, lo van a buscar ustedes. Acto de constatación, constitución, homologación y autorización. Ahí se los dije. Después ustedes van a buscar qué significa cada uno, porque puede llegar a entrar como pregunta en el examen, ¿eh? Puede llegar a entrar, no sé, quizás. Bien. Perdón. Entonces. Constitución, constatación y ¿qué más? Disculpe. Lo buscas. Ya está, lo buscas ahora. Está. Muchas gracias. Yo quise homologación, claro. Me sirve. Bueno, lo repito una vez más, y el que no tiene buena señal lo lamento. Constitución, constatación, homologación y autorización. Finish. Muchas gracias. Bien. No, por favor, pero lo que sí, escuchen, busquen qué significa cada uno de ellos y un ejemplo, ¿está? Porque puede llegar a entrar como alguna preguntita de examen, ¿está? Bueno, cuando decimos esto, de esos actos de jurisdicción mal llamados voluntaria, estamos hablando y diciendo que tranquilamente sería una función judicial, porque no hay un conflicto. ¿Está claro? Bien. Pasemos a ver entonces qué significa esto de lo de la jurisdicción administrativa. En cambio, en la jurisdicción administrativa, ahora después le voy a hacer una mención a lo que yo quería empezar recién. La jurisdicción administrativa es aquella jurisdicción por el cual va a intervenir activamente el Estado, en el cual el Estado va a ser juez y va a ser parte. La otra vez no sé si les comenté a ustedes que, por ejemplo, están los tribunales de falta, tribunales aduaneros. Bien. ¿Y eso sí qué significa? ¿Eso qué significa? Y creo que la otra vez yo les comenté, a nivel nacional, vamos a tener como órganos, como poderes, el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Y estamos haciendo un repaso de la primaria y de la secundaria. Vamos a tener el Poder Legislativo Nacional, compuesta por las 2 cámaras. Vamos a tener la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Está claro? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con asiento en la capital federal.
en Talcahuano 550, por si quieren ir algún día a visitarla. A nivel provincial, vamos a tener el Poder Ejecutivo provincial, vamos a tener lo que es la legislatura provincial con sus 2 cámaras, y vamos a tener como órgano máximo, cuando ustedes estudien la ley 5827, que es la Ley de Organización de la Justicia en la provincia de Buenos Aires, que como órgano máximo de justicia en la provincia de Buenos Aires, tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, con asiento en La Plata. ¿Está claro? Porque estamos hablando de la Administración de Justicia que está dada, no está vedada, ojo con lo que dije, Tamones, que está dada a las provincias, bajo el artículo 5 de la Constitución Nacional. ¿Bien? Y a nivel municipal, ¿qué vamos a tener? El Poder Ejecutivo. Vamos a tener un órgano, por así decirlo, legislativo, es un órgano deliberativo, que es el Consejo Deliberante. Pero no vamos a tener un poder judicial a nivel municipal. ¿Está? No vamos a tener un poder judicial a nivel municipal. Lo que sí va a haber, van a haber diferentes juzgados de falta. Vamos a tener diferentes otros órganos en el cual atienden las cuestiones de defensa al consumidor, que ustedes que eso lo van a ver con Agustín Iriarte. Y causalmente, esos órganos que recién nombramos, los tribunales de faltas, esos tribunales de faltas, cuando transgredimos alguna cuestión de inhabilitación, de habilitación municipal, por ejemplo, alguna falta, contravención de tránsito, dichos tribunales, dichos juzgados de faltas, nos van a sancionar y van a emitir una sentencia, una resolución en la cual nos van a condenar a nosotros sobre alguna infracción que hayamos cometido. Pero dichos tribunales de falta no corresponden al Poder Judicial. ¿Está? Dependen municipalmente del Poder Ejecutivo. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Cuando mayormente, y cuando digo todos, no quiero englobar a todos, pero quienes hablan más de una vez ha cometido alguna infracción de tránsito, no cruzar algún semáforo rojo, porque eso para mí es excepto algunos que por ahí estemos por alguna de noche a las 2 de la mañana por alguna zona alejada y vemos que no pasa nadie y seguimos de largo para no tener ningún otro inconveniente delictivo. Pero ¿quién no ha dejado mal estacionado un auto? No ha dejado el auto estacionado sin la tarifa de estacionamiento. Y eso lo vamos a hacer pasibles de una infracción. Bien, cuando vamos al juzgado de falta o pagamos lo que se llama ese 50% de lo que es esa multa, o vamos a la audiencia. En el cambio, si vamos a la audiencia, yo ahora hace bastante que no voy, me vengo portando bastante bien, o creo que no estoy usando mucho el auto, nos van a dictar una resolución. Si de esa resolución no estamos de acuerdo, nosotros lo que vamos a poder hacer es recurrir esa resolución emitida por el juzgado de falta para que sea entendido por nuestros jueces naturales. No recuerdo bien si es el artículo 100, creo que 108 y siguiente, que habla de la parte del Poder Ejecutivo de la Nación, que habla que el Poder Ejecutivo no se puede arrogar funciones jurisdiccionales. Lo que significa esto no significa que el Poder Ejecutivo no se pueda arrogar funciones jurisdiccionales, significa que en última instancia nosotros podamos ser juzgados o debamos ser juzgados por nuestros jueces naturales. ¿Me siguieron hasta ahí, chicos? Chicos, ¿todo bien hasta ahí? ¿Seguimos? Cuando hoy les hacía mención y les preguntaba, y Lisa me decía, solamente los nombramos, y les comentaba de, a ver, ¿por qué vamos a iniciar un proceso civil y comercial? O mejor dicho, ¿cuándo? ¿Quiénes estamos obligados a iniciar un proceso civil y comercial? Y ya mayormente ustedes todos tienen una idea de que lo vamos a iniciar cuando alguien nos transgrede un derecho. Supónganse que, a ver, vamos a ver un ejemplo.
Vamos a dar un ejemplo. Lisa me firmó un pagaré hace un año atrás. Vamos a hacer unos meses atrás, por 100 pesos. Lisa pasó la fecha de pago de ese documento, de ese título ejecutivo que después lo vamos a ver. Lisa no me pagó. Marcelo Tamone va a iniciar ese proceso ejecutivo por 100 pesos. Marcelo Tamone como cualquiera. ¿Qué piensan ustedes? Si hoy tenemos que iniciar un proceso por 100 pesos. Estoy dando un ejemplo muy burdo, pero para que entiendan la diferencia con que después es lo que sería un proceso de tipo penal. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, vos en mi posición, ¿lo iniciarías, Lisa? Y las costas del proceso son mayores, así que no creo que conviene. No importa, pues en definitiva, si yo termino siendo vencido en eso, o mejor, o dicho vos, yo el inicio. Pero mayormente no nos vamos a poner a decir, más, si pierdo 100 pesos y listo. ¿Está? En cambio, ¿cuál es la diferencia que va a ocurrir con un proceso de tipo penal? Después, cuando ustedes vean derecho penal, van a tener que hay delitos de acción pública, de acción privada y de una instancia intermedia que, bueno, no nos vamos a meter en eso. Bien, en el cambio, si hay una estafa, por ejemplo, va a ser un delito de determinada, ¿quién lo va a iniciar? Bien, en cambio, suponete que, a ver, yo mato al novio de Lisa, porque yo me estaba enamorado de Lisa y mato al novio de Lisa. Hoy te agarré de punta vos, Lisa, perdóname. Bien, ahora, vos vas a iniciar el proceso penal y decís, y qué sé yo, la verdad, ya mi novio, qué sé yo, estoy dando un ejemplo muy burdo, ¿está? Pero para que se entienda. ¿O qué va a pasar con ese tipo de proceso penal? ¿Se va a iniciar ese proceso si quieren las partes o no? Te inicia de oficio también. Porque el fiscal lo inicia de oficio. Claro, lo inicia. Ahí Claro, está. Obviamente es el Estado que lo inicia. porque es de orden público. Estamos hablando de un delito de acción pública. Un delito de acción pública. En cambio, cuando hablamos y les nombramos recién lo de los principios y sistemas procesales, nuestro sistema procesal, y cuando hablamos del sistema procesal, nos referimos al código de procedimiento a esto. Miren a esto, a ver, quiero que se vea. ¿Lo ven acá? ¿Lo ven esto? Bueno, ese es el código de procedimiento civil y comercial, no es un código de procedimiento penal. Código de procedimiento civil y comercial, ¿de dónde? Porque a veces cuando se le pregunta en el examen, De la provincia de Buenos Aires. Exactamente. ¿Dónde se encuentra legislado ese artículo 330 de que hablamos de la Provincia de demanda? Buenos Aires. ¿Dónde se encuentra legislado eso? Y en el código de procedimiento. Y ahí está cuando uno como docente se empieza a sacar información, como nosotros lo llamamos con tirabuzón. No se tienen que hacer las respuestas a veces con tirabuzón. Entonces, ese código de procedimiento, esta ley formal, ¿está claro? Ley de fondo del Código Civil y Comercial. El procedimiento, el proceso, como lo vamos a llevar adelante, va a estar desplegado por dónde? Por ese código de procedimiento. Código de procedimiento. ¿De qué materia? Civil y comercial. ¿De dónde? ¿De qué territorio? De la provincia de Buenos Aires. ¿Recuerdan ustedes hace un ratito cuando le dije cuál es el órgano máximo de justicia de la provincia de Buenos Aires? No la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires con asiento en La Plata, en la calle 13, entre 47 y 48. Cuando hablamos, ¿me van siguiendo hasta ahí, chicos? ¿Me van siguiendo? Díganme sí, o mejor dicho, si alguien dice no, recapitulamos. Bien, gracias a los que dicen sí. Nadie dice no. Mónica, no. Sí. Bueno, vamos a seguir entonces con esto. A ver, cuando hablamos de la emisión de normas, que es muy parecido a esta cuestión, a ver, no pasa lo mismo cuando el Poder Judicial cumple una función impropia con el Poder Ejecutivo, cumpliendo una función impropia del Poder Ejecutivo, que cuando cumple esa función del Poder Legislativo. A ver, lo que quiero significar con lo siguiente. El Poder Legislativo va a dictar normas, y esas normas, esas leyes, ¿tá? ¿Qué características van a tener? Van a tener
mayormente dos características, dos, y siempre agregamos una más. ¿Está? Esas normas emitidas por el Poder Legislativo van a ser generales, abstractas. Chicos, por favor, con el micrófono. Generales, abstractas y anteriores al hecho del proceso. ¿Está claro? Generales, abstractas y anteriores al hecho del proceso. Vieron el artículo, no les voy a nombrar el artículo, pero a mí me gusta que busquen, pero sí constitucionalmente que una persona no puede ser juzgada si no existe una ley con anterioridad. Bien, ¿cómo dice? A ver, más o menos. A ver, ¿quién se acuerda de eso? Que nadie puede ser juzgado sin una ley anterior. ¿Quién se acuerda? A ver, Franco, ¿te acuerdas de eso? Claro, al principio, como dice ahí Nicolás. ¿No es el principio de legalidad que ninguna persona puede ser juzgada por un hecho anterior? ¿Qué? El El 18 está principio igual. del debido proceso. Está claro, ¿está? Entonces, nadie puede ser juzgado si no hay una ley anterior al hecho del proceso. A esto es lo que voy. Esa ley anterior al hecho del proceso, esto ya sea tanto para la cuestión penal, para una cuestión de tipo laboral, para una cuestión civil, para una cuestión comercial, para una cuestión de familia. ¿Está? No podemos ser juzgados si no hay una ley anterior al hecho del proceso. Bien, entonces, esa ley emanada del Poder Legislativo tiene que ser general. Tiene que ser general ¿para quién? Para todos. Abstracta. ¿Abstracta qué significa? Ante el hipotético caso. Para el hipotético caso de si ese hecho ocurra. Bien, y anterior. ¿Anterior a qué? A que ese hecho ocurra. Bien. En cambio, cuando hacemos notar, el otro día vi ahí en Facebook que estaba bien publicado un libro que se llamaba Sentencia y Resolución de Conflictos. La verdad tengo ganas de comprarlo, lo quiero leer porque es más orientado a la cuestión de mediación. ¿De quién exactamente? Cuando el juez, ¿de quién exactamente qué? El libro, sentencia y resolución de conflictos. ¿De quién es el autor? La verdad no lo vi el autor. No importa, no importa a ustedes ahora, ahora, en ese. Total no lo van a leer. A lo que voy es, ¿cuál es ese acto de mayor de jurisdicción? Ese acto jurisdiccional por excelencia que cumple el Estado, el juez, es la sentencia. Bien, cuando ustedes vean después los actos procesales y vean dentro de los actos procesales de las partes y los actos procesales emitidos por el órgano jurisdiccional, van a tener que los actos jurisdiccionales emitidos por los actos procesales emitidos por el órgano jurisdiccional van a ser aquellas resoluciones judiciales. El órgano jurisdiccional se manifiesta a través de las resoluciones judiciales. Y son 4, las provincias simples, las sentencias interlocutorias, las sentencias homologatorias y las sentencias definitivas. Las sentencias definitivas son las que ponen fin al fondo de la cuestión. Bien, en un proceso, el primer acto procesal de la instancia, porque después cuando veamos competencia vamos a ver y vamos a determinar la competencia en la materia, en el valor, en el territorio, en el grado de la funcionalidad. Cuando estamos hablando del primer acto procesal de la instancia, que lo va a entender un órgano civil y comercial de primera instancia, va a comenzar con la demanda. Continúa con la contestación de la demanda. Obviamente, si el demandado quiere contestarla, porque como no estamos bajo un proceso de tipo penal, no tenemos acá la carga, vamos a tener carga procesales, y va a concluir esa instancia con la sentencia definitiva. Esa sentencia definitiva es la manifestación máxima de la jurisdicción por parte del Estado, por parte del órgano jurisdiccional, por parte del juez. Y ustedes ya empezaron a ver jueces. Bien. Cuando hablamos de esta sentencia definitiva, hacemos mención ¿a qué? ¿A qué hacemos mención? Y diferenciándola de esa norma de tipo general, abstracta y anterior al hecho proceso. Cuando estamos hablando de una sentencia definitiva, estamos hablando también de una norma. Pero esa norma va a tener otras características. ¿Me están siguiendo, chicos, hasta acá?
Sí, sí. A que me preguntó recién por el autor del libro, la verdad, no presté atención al autor del Lo voy libro, a me quedé buscar, lo con voy la a tapa buscar. y después lo voy a buscar. No, No, yo bueno. también lo voy a buscar porque a mí me interesa, la verdad, lo tengo ganas de comprarlo. Ahora ustedes dedíquense a estudiar elementos o teoría general del proceso, después cuando tengan tiempo o estudien otra cosa. ¿Está? Vamos a ver la diferencia acá entonces de esas características de la norma en un proceso civil y comercial que va a ser la sentencia definitiva. Ya no va a ser general, ya no va a ser abstracta y tampoco va a ser anterior al hecho del proceso. ¿Está? No va a ser general porque va a ser particular. ¿Y particular a quién? ¿Particular a quiénes? ¿Va a ser para todos los habitantes? No, particular para quiénes, para el autor y para el demandado, Para las o para los partes. peticionantes en sí, o para los peticionantes en sí. Bien, Ujú. se dicta la Y sentencia de divorcio, bien, o se dicta la declaratoria de herederos, en el cual dice, se murió fulanito de tal, los herederos declarados son fulano, fulano y menganito. ¿Está claro? Esa declaratoria de herederos va a ser a las veces responsabilidad de una sentencia. Bien, pero estamos hablando, recuerden ustedes, en ese caso de un proceso de tipo no contencioso, lo que sería una función de tipo judicial. Bien, esta norma, esta sentencia Marcelo, definitiva, entonces, sí, perdón, sí, es decime. particular, sí, y lo analicé y lo comprendo, pero no se podría interpretar que también puede ser general en el caso de que una sentencia definitiva ya es una cosa juzgada y en los casos venideros se puede aplicar ese precedente, ¿o no? O nada que ver. A ver, no, no, a ver, no, nada que ver y no, y tener algo de razón tenés. ¿Por qué? Porque ustedes, como ya vieron fuentes procesales, van a ver ahí ustedes que tienen las fuentes primarias y secundarias y las fuentes vinculantes y no vinculantes. ¿Está? Entonces, cuando digo que es particular, significa que en primera instancia va a ser, no está errada tu pregunta, y está muy bien lo que estás diciendo, o está mejor dicho, estás analizando esto es lo que yo quiero a veces que lo que me interesa que ustedes, no sé si se acuerdan ustedes en la primera clase cuando les comenté y les dije que yo no quiero que sepan la materia, no quiero que la sepan, quiero que la entiendan, quiero que la analicen, quiero que duden de mí. Bueno, de mí es fácil dudar de lo que les estoy diciendo. A ver, a mí me encantaría que duden del docente. ¿Por qué? Porque eso a ustedes les generaría una incógnita, les generaría ese bichito de investigar. ¿Está? Y yo la verdad no estoy tan de acuerdo con lo que dice el docente. Yo quiero buscar otra opinión. No, yo descreo de eso. No porque descrea porque decir, nada, mira. ¿Está? Entonces se trata de eso. De descreer lo que dice para que para buscar ustedes sus propias opiniones. Por eso digo, a ver, en este caso es el principio en el cual se dice que es particular. La cuestión ya de la vinculación de determinadas resoluciones judiciales puede llegar a ser, en este caso, pero para las partes que subsiguientes a casos determinados para esa resolución judicial. ¿Está claro? Bien, pero sí en definitiva lo que quiere hacer denotar esto es que esa sentencia no va a ser para todos los habitantes de la República Argentina. Sí lo va a ser para las partes en el proceso. Cuando estamos hablando en vez de general y concreto, general y particular, nos vamos a lo abstracto o concreto. Acá va a ser concreto. ¿Por qué? Ante un caso determinado. Ese caso va a ser determinado. Cuando dijimos la otra vez no, en las normas emitidas por el Poder Legislativo dijimos que era general y abstracto. Bien, abstracto ante el hipotético que si se llega a cumplir ese hecho determinado. En este caso ya se cumplió. Bien, va a ser concreto. ¿Qué va a decir el juez? ¿Qué va a dictar el juez? Para dichas partes se va a resolver tal cuestión. Bien, y con respecto al tiempo va a ser siempre posterior al hecho del proceso. Siguiendo con esta cuestión, hacer denotar lo que significa en este caso, particularmente hablando, lo que es ese principio de legalidad. Y este principio de legalidad, no como principio quizás procesal, pero este principio de legalidad significa que el juez, cuando va a dictar esta norma, esta sentencia, esta norma de carácter particular, concreta y posterior, el juez lo que debe hacer es buscar dentro de todo el ordenamiento jurídico la norma que mejor se encuadra
que mejor se adecua para resolver ese caso determinado. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Esa es la obligación que tiene el juez. Cuando el juez dicte esa norma particular, concreta y posterior a ese hecho determinado, llamada sentencia definitiva del artículo 163 de nuestro Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, el juez va a tener que dar su explicación, va a tener que fundamentar, va a tener que dar una explicación razonable de por qué resolvió de determinada manera. ¿Está? Eso está dentro de uno de los requisitos del artículo 163, en el inciso quinto. Bien, entonces decimos con esto que ese principio de legalidad, el juez tiene que encontrar dentro de todo el ordenamiento jurídico la norma que mejor encuadre para resolver. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si el juez no encuentra o hay una laguna del derecho para resolver ese caso determinado? Y la El juez crea dice, no. y la funda en los antecedentes que haya ¿Qué es de lo que casos hace el juez? similares. La crea. ¿Y esos casos similares cómo fueron resueltos? ¿Cómo fueron resueltos esos casos similares? A ver, en base a las fuentes que ustedes vieron, a las fuentes procesales, a las fuentes. ¿Qué pasa si el Todo lo que juez dijeron, no tiene... disculpen. Tiene que ver con las costumbres. Imposible escucharte. Costumbres. ¿Qué más? Marcelo, acá tengo una cuestión que dice jurisdicción de equidad, que el juez cuando no tiene ninguna norma que se adecue al hecho específico puede crear la norma. Esto lo dice Arasi. La jurisprudencia. Y a mí no me importa lo que dice Horacio. A mí no me dice, no me importa lo que dice Horacio. Acá estamos en clase. Puede ¿Quiénes toman ser examen? ¿Horacio? por las doctrinas o los fallos plenarios. ¿Quién me dijo recién ahí lo de Arasi? Isidro. ¿Quién me dijo ahí lo de Arasi? Isidro. ¿Dónde está Arasi? Porque yo no te estoy viendo acá. No estoy viendo. Acá en mi casa, en Necochea. A la izquierda de la pantalla abajo. No está. A ver, Isidro, ¿viste lo que dije yo recién? A mí que me importa lo que dice Arasi. Es un chiste, Sí. pero ¿por qué? Porque te estás adelantando. Pues, si bien, a ver, vos sos como un Pedro Mendoza, te querés adelantar a lo que yo doy. Pero es así como lo dice él. Igual recuerden, chicos, quienes toman. Se trata de eso, de hablar, pero, a ver, vos antes que decir, si dice tal cosa, vos tenés que responder lo que uno se te pregunta. Eso se va No, a es una pero examen. eso A ver, era porque yo no sé si es así, como que también desconfío de eso. No, Entonces fue una vos, pregunta. vos. O sea, ya estabas desconfiando de mí. Muy bien. O sea, tomó al pie de la palabra lo que yo le dije hace un ratito. A ver, cuando yo le dije recién, a ver, ¿qué pasa si el juez no encuentra una norma para resolver ese caso determinado? ¿Qué tienen que hacer? ¿Con qué herramientas va a trabajar el juez? Todavía no te escuché, Isidro, la verdad, todavía no te escuchamos. No te escuchamos. Y por ahí dijeron, y la costumbre, ¿qué más? Nombraron otra fuente. La doctrina, la jurisprudencia. No, hay otros principios más generales. Doctrina, principios generales del derecho, está con esos elementos, con esas fuentes, el juez lo que va a hacer va a crear una norma, porque en definitiva, ¿por qué yo hice mención recién a las normas emanadas por el Poder Legislativo y su correlato con las normas emanadas por el Poder Judicial? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el juez es crear una norma. Bien, entonces, cuando no encuentra esa norma, el Estado, a ver, ¿qué le vamos a decir a las partes? ¿Qué le vamos a decir al justiciable? ¿Qué le vamos a decir al ciudadano? No hay una norma, hay un vacío legal, entonces lamentablemente no podemos administrar justicia en este caso concreto. No. El Estado se cruza de brazos. No. No puede pasar eso, porque ¿qué habría ahí? Una inseguridad jurídica. Entonces lo que tiene que hacer el juez ahí, ahora sí lo que dice Isidro. Ahí estamos, entonces entra a jugar ese principio de equidad en el cual el juez va a crear esa norma individual, concreta, bien, y posterior al dicho proceso, de acuerdo a lo que le parezca y de acuerdo a esos principios de equidad. Bien, lo que no puede hacer el juez es dejar de resolver porque no encuentra una norma específica para hacerlo. ¿Estamos? Isidro,
Gracias por la aclaración, pero te me adelantaste. A la perfección, y no me quise adelantar, sino que justo lo estuve leyendo y Está todo me bien. lo busqué Está todo exactamente para bien. no errarle, pero no. Está todo bien, está todo bien. Bueno, después tenemos ahí lo que habla de lo que es la tutela jurisdiccional. Esta tutela jurisdiccional, chicos, antes que me olvide, fíjense y recuerden que, a ver, me gustaría que, a ver, hola, ¿me escuchan? Sí. 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 ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, que no confundan, todavía no empezamos a ver nada de competencia, si bien vimos las definiciones o conceptos de lo que era jurisdicción y competencia, como no vimos nada de competencia, solamente le dije que la competencia es la medida de alcance, la medida para el ejercicio de la jurisdicción. Eso significa que la jurisdicción es mucho más amplia, porque es el poder de ver que tienen los jueces de administrar justicia. En cambio, la jurisdicción va a ser más acotada. Bien. Tengan en cuenta, sí, el otro día alguien, cuando yo estaba nombrando los elementos del acto jurisdiccional, de este autor uruguayo Couture, alguien dijo, pero esos son los elementos de la jurisdicción. No, los elementos de la jurisdicción son otros, ¿está? Que son cinco elementos en latín: la notio, vocatio, coercio, judicio y executio, ¿está? Después lo van a buscar ustedes, ¿bien? Pero no confundirlo con lo que son los elementos del acto jurisdiccional. Una cosa son los elementos de la jurisdicción, esas cinco palabritas en latín, que quiero que las busquen para que ustedes comprendan qué significa esto de la jurisdicción, y los elementos de acto jurisdiccional. Bien. Vean eso, lo que les comenté de la clasificación de los actos de jurisdicción voluntaria, de esos 4. Bien. Y van a ver esto de lo de la que es la tutela jurisdiccional. ¿Y qué significa la tutela jurisdiccional? ¿Qué significa la tutela jurisdiccional? Que el Estado tiene que garantizar La observancia de la ley. a los habitantes, a los ciudadanos, a los habitantes, el respeto a la ley. Bien. La tutela jurisdiccional, ¿qué significa? Una garantía. Bien. ¿Y esto qué significa? Esta tutela jurisdiccional es importante, ya sea cuándo. ¿Para qué? Como un medio disuasivo para que no se transgreda la norma, o como un medio sancionatorio cuando la norma ya se transgredió. ¿Bien? Como un modo disuasivo, ¿qué significa esto? Es que las normas nos van a decir, ojo, que si vos transgredís un derecho, vas a tener una consecuencia, o vas a tener que, respetar el derecho de los demás. Lo estoy hablando a nivel muy general. ¿Bien? Ojo, que si vos matás a alguien, al que matare, estoy poniendo acá, si bien no me gusta hablar del derecho penal, pero para que ustedes lo entiendan de otra manera mucho más abarcativa. ¿Por qué? Porque siempre conocemos mejor del derecho penal, parece, que del derecho civil y comercial. ¿Bien? ¿Esto qué significa? Que cuando estamos hablando de ese medio disuasivo, significa que el Estado nos va a decir, ojo, si traen esa norma, van a tener una consecuencia, una sanción. Y cuando ya se transgredió esa norma, nos van a sancionar. Bien, para esto van a tener diferentes casos: la transgresión de la norma, la finalidad constitutiva, del control de la autocomposición y el de la falta de certeza en el derecho. Falta de certeza en el derecho. Chicos, la semana que viene vamos a empezar con lo que es competencia. ¿Está? Así que bueno, no sé si quieren hacer alguna preguntita.
Si les quedó, lo que yo sí les vaya pidiendo, chicos, es que, a ver, el otro día en la clase cuando estaba la plenaria del doctor Vaso, creo que entré los últimos 10 minutos, y justo tenían ahí una duda con respecto al parcial y creo que yo les aclaré en el chat cuándo era la fecha del parcial. Creo, me contestaron gracias Marcelo, yo creo que se dieron cuenta que yo era el docente, no importa. A lo que voy es, creo que les nombró al doctor Vaso que traten ustedes de ir de a poco, no, a ver, yo no los veo a ustedes, excepto acá Franco, de ir correlacionando los temas que están dando o viendo en clase con los diferentes temas. Esto significa, traten de hacer una telaraña en cuanto a lo que es los diferentes temas de la materia, ¿bien? No verlos por separado. Yo trato a veces, y hasta ahora no lo he hecho, de ir hablando sobre los demás temas de los docentes, e ir incorporándolos, ir comparándolos con lo que estamos viendo para que a ustedes se les sea mucho más fluido. Vuelvo a decir lo mismo. Esta primera parte de la materia, la cuestión de la designación, remoción de los jueces, las fuentes, esto de jurisdicción, qué temas aburridos si los hay. Pero bueno, lamentablemente como yo a veces le digo a mi hijo, si no te sale algo, ponele más ganas, si algo es más feo o más complicado, ponele más garra, porque esa es la única manera de sobrellevarlo y llevarlo adelante y saberlo. Ya vamos a tener tiempo para temitas mucho más lindos, más atractivos y más procesables, ¿bien? Pero esto como está, no podemos pasar al código sin entender estas cuestiones básicas de la materia. Estamos hablando de la jurisdicción. ¿Recuerdan la primera clase cuando estamos hablando de esa pirámide de la jurisdicción, de la acción y del proceso? ¿Bien? Entonces, son temas fundamentales. Si bien yo he sido en esta última clase, en esta segunda clase, quizás he reiterado cuestiones de la primera clase, por lo menos de la anterior, es para que vayan hilvanando este tema de lo que es la jurisdicción. Cuando la clase que viene veamos competencia, ahí ustedes van a ver mucho más la diferencia que van a ver o lo van a plasmar mucho más. Para que ustedes lo vayan entendiendo de esta manera, porque yo hace un rato les dije que la competencia es el alcance, la medida para el ejercicio de la jurisdicción. ¿Por qué? Porque vamos después no digo a clasificar, si bien la competencia la vamos a clasificar en dos grandes ramas, como la competencia de tipo federal y la competencia de tipo ordinaria, que está plasmado en la Constitución Nacional en el artículo 116 y 117 de la misma. Después vamos a ver cómo se determina la competencia. Y la competencia se va a determinar, o se va a, no me gusta hablar de división, pero sí lo voy a poner en este caso, en una cuestión, o determinada una cuestión territorial. Bien, en una cuestión de tipo, con lo que es la naturaleza o la materia, si estamos hablando de una cuestión de laboral o una cuestión de familia, en una cuestión en cuanto al valor o cuantía de la misma, en una cuestión a diferenciarlo si es en cuanto al grado de funcionalidad, si va a entender. Recuerden cuando yo les dije cuál era el primer acto procesal de la instancia, y cuál es el último acto procesal de la instancia. Les dije, el primer acto procesal es la demanda, y el último acto procesal de la instancia, siempre les dije de la instancia, no del proceso. No sé si alguno se dio cuenta que yo nunca dije del proceso. ¿Por qué? Porque un proceso se puede recurrir. Puede llevarse y recurrirse a otra instancia superior. ¿Está claro? Entonces, toda esa clasificación, toda esa determinación, toda esa subdivisión de la competencia, la vamos a ver y dice, ¿para qué se hace esto? Porque para que cada juez dicte una norma determinada. ¿Está claro? Y que no haya dos jueces que dicten una misma sentencia. Después lo vamos a ver en la clase que viene. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, una tontería. El lunes que viene es el 21 de septiembre, es el Día del Estudiante. No sé si habrá clase, ¿no? ¿Qué onda? Yo sabía que alguien iba a preguntar esa pavada. Esa pavada. Escúcheme. Exactamente. No, la preguntamos por Escúcheme. No, la verdad. Hay espíritu de festejo, pero bueno.
si la facultad hubiera estado abierta y nos hubiéramos encontrado presencialmente, hubiéramos llevado quizás unos sanguchitos, una cerveza, una IPA o la APA, y lo hubiéramos hecho en el aula. No, mejor dicho, no hubiéramos tenido clases, porque es el día... yo cuando hicimos el cronograma, fue lo primero que pensé. ¿Quién es que me está hablando recién? Alicia, ¿no? Yo, Alicia. Alicia, pues yo, mira, no te veo, pero por la voz ya te reconocí. Sí. Lo primero que pensé dije, uy, el 21 de septiembre, ¿qué pasa el 21 de septiembre? Bueno, a ver. Acá hay un cumpleaños también, no nos podemos reunir, no creo que... No, pregunto por preguntar para saber si... Yo, a ver, pero a ver, recién dijiste, voy a hacer una pregunta tonta o algo así, y Sí. no es tonta porque, a ver, yo por mí doy clases y creo que por ustedes también, porque en definitiva... Sí. no vamos Era a poder para hacer ningún preguntar. fin. Yo, a ver, excepto que obviamente, a ver, si hubiera sido en otro, a ver, si hubiéramos seguido quizás con la plataforma web en el cual lo estaba administrando la universidad mismo, y les hubiera dicho, y no sé, pero, a ver, creo que, como les voy a decir, como le batés, que es el 99,9%, bueno, que vamos a tener clase. Yo, de hecho, yo les doy clase, ¿está claro? Perfecto. No se ríen porque pongo el ejemplo ese. Pero bueno, ya nos enteraremos más, pero a ver, no creo que no esté de clase. ¿Está? Listo. Chicos, les mando un gran abrazo y nos vemos. ¿De quién es el cumpleaños hoy? Banca. No, el 21. De Yara, no sé de quién es el cumpleaños. Pusieron en el chat. De Yara, no sé. Bueno. Profe, Un tal Suey. Sí, ¿te puedo hacer una sí, consulta? te escucho. Igual es de declinatoria e inhibitoria, pero te la puedo hacer igual para sacarme la duda. Yo no puedo creer. A ver, no te estoy mirando porque tengo que andar buscando, porque estoy junto usando. A ver, ¿dónde estás acá? ¿Quién está? ¿Brisa? Bonibardo, sí. Bien. ¿Para qué me haces esa pregunta ahora? Si la vamos ¿Y a por ver la qué clase que arranqué viene. a estudiar? Entonces, nada, quería Bueno, sacarme ya arrancaste a estudiar. ¿Eh? Sí. Bueno, a ver, declinatoria. Para el que se quiera ir, se va de la clase, porque la clase ya terminó, después lo vamos a Van a ver. ir todos, ¿eh? ¿Para qué? Se van a ir todos. A ver, lo declinatoria. Declinatoria, ¿y cómo lo estudiaste esto de declinatoria? ¿O en dónde lo estudiaste? No, porque yo soy recursante y nada, ya tengo todos los resúmenes y me volví a nuevo y encontré algo. Y escúchame, ¿sos recursante y no lo aprendiste? ¿Y no lo aprendiste? No, ay, no seas malo. Pasa que lo estoy estudiando ahora con Bueno, una a ver, amiga a ver, y no lo de lo declinatoria, encontré. lo de declinatoria. Bueno, la Bueno, a declinatoria ver, y la primero inhibitoria. escuchame una cosa, acordate lo de los apuntes. Ya se los dijimos con los docentes, y los vuelvo a reiterar yo. Traten de no leer de apuntes y resúmenes que andan dando vueltas por ahí. Si estudian de resúmenes, hagan resúmenes hechos, o sea, estudien de resúmenes hechos propios, ¿está claro? Propios, de haber leído el código, de haber leído el libro. Tatiana, ¿te tenés dolor de espalda? No. Más o menos. ¿Está? Ay, no, me está hablando. Bueno, a ver, ¿por qué? Porque si estudian de resúmenes de otras personas no sirve, ¿quedó claro? Bueno, voy a lo que dijiste, a lo que te preguntabas vos. Lo del declinatorio y lo de inhibitoria lo vamos a ver, o lo van a ver después de cómo se ataca la incompetencia. A ver, vamos, el caso que viene vamos a ver la competencia, y vamos a determinar la competencia. Si no hay competencia, a ver, para hacerlo más claro, si no hay capacidad, ¿qué hay? Capacidad. Si no hay capacidad, ¿qué hay? ¿Qué hay? Incompetencia. No, a ver, si yo te lo estoy preguntando, si no hay capacidad, ¿qué hay? Un incapaz. Capacidad. Incapacidad. Bien. Si no hay competencia, ¿qué va a haber? Competencia. No, puede haberlo de la prórroga de la competencia. A ver, te estás adelantando, lo vamos a dejar acá, porque si no te vas a confundir mucho. ¿Está? Entonces, lo declinatoria significa que cuando
vos atacás la incompetencia. Si no hay capacidad, va a haber una incapacidad. ¿Cómo se suple esa incapacidad? Con los representantes, que después lo van a ver cuando vean parte. Si no hay competencia, hay una incompetencia. ¿Cómo se ataca, cómo se suple esa incompetencia? A través de determinados mecanismos. Bien, suponete que estamos hablando de una incompetencia de tipo territorial, que tenía que entender un juez de Mar del Plata y lo empezó a entender un juez de Trenquelauquen, suponete. Bien, ¿cómo atacas esa incompetencia de tipo territorial? Por la inhibitoria. A ver, ¿por qué me decís la inhibitoria en este caso? ¿Por qué me decís la inhibitoria? A ver, fundamentando tu respuesta. No, ¿por qué la atacarías a través de la inhibitoria? ¿Por qué? Porque la estudié así. Pero bueno, La eso palabra que yo lo lo dice, digo. se declina A ver, la causa. no estudien de memoria, porque lo estudié así. Significa que en la declinatoria vos siempre te vas a ir a presentar ante el juez que está entendiendo la causa. ¿Para qué? Para que ese que está entendiendo la causa se decline en su conocimiento y le traspase la causa, lo estoy haciendo de una manera burda, al que tiene que entenderlo por ley. Bien, en cambio, por la inhibitoria, vos te vas a presentar ante el juez, no ante el juez que está entendiendo la causa, sino ante el juez que vos creés que es el competente. ¿Para qué? Para que ese juez le diga al juez que mal está entendiendo en esa causa, que le dé la causa. Estamos explicando de una manera así muy adelantada, porque todavía los demás compañeros no lo vieron. ¿Está claro? Entonces, lo vamos a ver también después cuando veamos lo de la prórroga de la competencia. Bien, en lo de la prórroga expresa y la prórroga tácita de la competencia. Declinatoria, te presentas ante el juez que está entendiendo. ¿Para qué? Para que ese juez se dice decline su competencia, decline su entendimiento y se la pase al juez que tiene que entender. Bien, sí. Las normas, el código, las normas van a dar principios básicos para que cada juez entienda un proceso. Bien, el código va a dar de antemano quién es el juez que tiene que entender una causa. Bien, a veces se pueden modificar esas pautas de determinación de la competencia. A veces, por pícaro, nosotros vamos a iniciar una causa en otro lugar donde no se tiene que iniciar esa causa. Entonces, si a vos te notifican de esa demanda, ¿vos qué vas a tener que hacer? Te vas a presentar ante el juez que está entendiendo. ¿Para qué? Para que ese, como dijimos, se decline su entendimiento. En cambio, en la inhibitoria vos decís, no, porque cuando estamos hablando de la inhibitoria se puede plantear, o se viene a plantear cuando se trata de jueces de diferentes departamentos judiciales. ¿Bien? Artículo 4 y artículo 8 y siguientes. La inhibitoria vos te vas a presentar ante el juez que vos crees que es el competente. Bien, no vas a ir a presentarte ante el juez que está entendiendo. ¿Se entiende? El juez ante el cual vos te presentás lo haces por inhibitoria. Bien, nada más que eso por ahora. Bien, pero tengo la duda que tenía. Que yo tengo que en la declinatoria se plantea la incompetencia por cualquier razón, tipo por el grado, por la materia, por el territorio, etc. Y en la inhibitoria se puede plantear solamente por el territorio. ¿Está bien eso? No, a ver. ¿Viste cuando ustedes ven, cuando vamos a ver el artículo segundo del Código de Procedimiento que habla de la prórroga expresa y la prórroga tácita de la competencia? ¿Bien? Sí. Cuando vos, como demandado, vos te presentás y articulás defensa, estamos hablando de lo que son las excepciones en el proceso. Recuerden que dijimos que el Estado tiene la jurisdicción, el actor va a tener la acción y el demandado va a tener las excepciones. ¿Bien? ¿Qué dice? ¿Cómo se va a terminar plasmando, por ejemplo, esa prórroga de la competencia? Que todavía no vimos prórroga. ¿Bien? Cuando se consiente dicha competencia, cuando articulaste las determinadas excepciones sin articular la declinatoria. Vos podés determinar diferentes excepciones sin articular la de incompetencia. Bien, esto significa que vos te vas a presentar ante el juez planteándole la excepción de incompetencia. La presentarás ante el juez que está entendiendo. En cambio, la inhibitoria vos la vas a plantear, la declinatoria y la inhibitoria la vas a poder plantear
entre jueces hasta del mismo departamento judicial. En cambio, la inhibitoria, vos la vas a poder plantear cuando se trate de diferentes, cuando jueces de diferentes departamentos judiciales. ¿Bien? Bien. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hace esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vos no tengas que pedir a presentarte, por ejemplo, ante el juez que está entendiendo la causa. Si el juez natural y el juez, mejor dicho, que tiene que entender en principio en esa causa, no lo tengas que ir hasta allá. No, porque yo me tengo que ir a ver si la demanda se inició en Bahía Blanca, ¿por qué tengo que ir a Bahía Blanca? ¿Está claro? Entonces vos te vas a presentar ante el juez que crees que es el competente para decirle, no, allá hay una causa en Bahía Blanca en el cual no tiene que haber iniciado allá en Bahía Blanca. ¿Está claro? Dígale al juez de Bahía Blanca que le traspase, le mande la causa y acá es donde yo voy a litigar. Bien. Esa es la historia. Bien. Después lo vamos a ver la semana que viene. Vale, no me quiero adentrar porque todavía no vamos a ver toda la prueba. Y lo quería chequear antes, viste, de seguir estudiando y me resultó raro porque el cuatrimestre pasado no lo había leído eso. Y bueno, con eso te fue mal, ¿no? No, me fue mal en el segundo parcial. Bueno. Pero bueno, gracias. Chicos, nos vemos la clase que viene. Nos vemos la clase que viene. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias, nos vemos, buenas noches. Chau, chau.